Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. Estamos estudiando la palabra de Dios, la Biblia, y hoy tenemos una nueva etapa. Entonces, ponte cómodo mientras te comparto las diapositivas y ve por tu bebida preferida, pon mucha atención de cada palabra que estás diciendo en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Permítame un momentico, quito los controles flotantes y ya conversamos. Entonces, gracias a todas las personas que siempre me acompañan en este espacio y a los que vienen por primera vez les cuento que este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, bienvenidos. Y lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia. Nos encontramos en la clase número 118. Si ustedes quieren ver las 117 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga, hay un hermoso icono de flores rojas, hacen clic, se suscriben y en la sección de videos se encuentran todas las anteriores. ¿Qué es lo que van a ver en ustedes en esas 117 clases? Lo que vamos a recordar también que vimos la clase anterior, que terminamos la clase anterior. Estuvimos estudiando los libros del Nuevo Testamento, vimos los cuatro evangelios, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales desde Hebreos hasta Judas y en la clase anterior terminamos el libro profético Apocalipsis. Eso es lo que van a encontrar ustedes en todas las clases. Cualquier pregunta, sugerencia la pueden también hacer en el email lilipargas@yahoo.com. Entonces, comencemos con nuestra nueva etapa. Continuemos entonces con el tema de hoy, porque hoy empezamos con el Antiguo Testamento. Las personas que ya llevan tiempito conmigo, porque esto lo empezamos, esta aventura hermosa la empezamos desde el año 2020, estudiamos el Antiguo Testamento, pero esas clases no quedaron grabadas, pero gracias a Dios que tiene unos instrumentos hermosos y que nos han facilitado el poder grabar estas clases. Entonces vamos a comenzar nuevamente con el estudio del Antiguo Testamento para que estas clases ya queden grabadas y las podamos encontrar en YouTube. Entonces, antes de empezar propiamente con el Antiguo Testamento, quisiera hablar algo muy pequeño, que es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, sobre la historia de la Biblia. Una pequeña introducción, simplemente, para los que son duchos, ya que llevan tiempo conmigo, pues ya manejan todo esto, pero estoy pensando en las personas que de pronto por primera vez están entrando a este canal. Así que las personas que ya han estado conmigo, pues qué rico que repasemos. Recuerden que los seres humanos aprendemos esa base de la repetición y los que entran por primera vez sepan un poquito más claramente qué es lo que vamos a hacer aquí. Hemos estudiado o les he dicho que parte de nuestra sabiduría y de nuestro discernimiento espiritual correcto como estudiantes de la Biblia es tener en nuestra casita diferentes versiones de Biblia. Dentro del mundo evangélico hay una versión que se llama la versión Reina Valera, que en muchas iglesias es sacrosanta, no quieren salir de esa versión de 1960, que tiene un lenguaje muy antiguo y lo que se hacen con las nuevas versiones es que simplemente actualizan el lenguaje sin perder el espíritu de la enseñanza. Eso es lo que hacen las diferentes versiones. En el año 2019 salió la nueva versión internacional que se ve en algunas iglesias, pero esta también ya tiene 25 años de antigüedad. Hoy en día tenemos Biblias más modernas como la nueva traducción viviente o la traducción del lenguaje actual. En la Iglesia Católica se maneja una Biblia que se llama Dios habla hoy, que es una muy buena versión, también es muy clara. Hoy en día tenemos muchas ventajas y es que no solamente podemos encontrar muchas versiones de la Biblia con lenguajes actualizados para que podamos entenderla muchísimo mejor, sino que las Biblias también se han especializado para diferentes sectores, para diferentes personas. Por ejemplo, tenemos esta Biblia devocional para la mujer, pero también encontramos Biblia para los niños, Biblia para los hombres, para las parejas, para los matrimonios, en fin. Y tenemos la ventaja hoy en día, sobre todo en Occidente, pero ya en todo el mundo casi, tener una Biblia sistematizada en donde podemos encontrar en un mismo dispositivo más de 30 versiones de Biblia que la podemos tener en nuestro celular, en nuestra tablet, en nuestro computador y tener la ventaja, entonces, como les decía, una gran herramienta de hermenéutica es para poder entender mejor la Biblia, consultar diferentes versiones. ¿Listo? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que
Hay versiones que sí están truncadas, no, que están cambiadas, las Biblias de los mormones, la Biblia de los testigos de Jehová, pues lógicamente esas Biblias no. Pero el resto de las Biblias, pues simplemente se manejan diferentes lenguajes, pero una misma doctrina. ¿Cuál es la mejor versión? Como no tenemos los documentos originales, pues realmente lo mejor que nosotros pudiéramos hacer es aprender los idiomas originales, pero como eso, yo sé que no todo el mundo tenemos la oportunidad, entonces por eso consultar varias versiones nos da un entendimiento más claro y más puntual de la verdad. Pero un poquito de humor, a esta edad, la mejor versión para nosotros es la Biblia letra grande. Pero aquellos que se quejan que definitivamente esa Biblia no les funciona, no se preocupen porque también tenemos la Biblia letra gigante y absolutamente nadie tiene excusa porque también existe la Biblia letra súper gigante. Entonces tenemos todas las facilidades hoy en día para poder estudiar la palabra de Dios. No tenemos ninguna excusa. También existen Biblias paralelas en donde se encuentran varias versiones en la misma Biblia. Por ejemplo, tenemos esta que tiene al mismo tiempo Reina Valera y la nueva versión internacional. Y también es muy bueno, junto con nuestra Biblia, que nosotros tengamos en la casa comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos son hechos por personas. Lo único que tienen que tener cuidado es que busquen Biblias reconocidas porque son comentarios subjetivos de autores en donde nos hablan versículo por versículo, nos aclaran un poquito más la Biblia. Existe, por ejemplo, el comentario bíblico de William MacDonald o de Matthew Henry. Lo único que les digo es que siempre averigüen que sean autores reconocidos de sana doctrina. También podemos complementar nuestro estudio de la Biblia con diccionarios como el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado o el Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas o el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de la Biblia. En fin, cualquier tema que ustedes quieran escoger que nos ayude al entendimiento de la Biblia, ustedes lo pueden encontrar en las librerías cristianas. Aquí en Colombia, por ejemplo, el Centro de Literatura Cristiana, que es la que se encarga pues de distribuir todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, pero en las iglesias locales por lo general siempre tienen librería también. Entonces, tenemos hoy en día muchas ayudas para poder comprender la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque así como cuando nosotros compramos un celular, un electrodoméstico, un mueble modular y abrimos la cajita, lo primero que encontramos nosotros es el manual de instrucciones. Es muy importante nosotros tener un manual de instrucciones para poderle verdaderamente utilizar lo que hemos comprado al 100% para no subutilizar el producto. ¿Quién escribe el manual de instrucciones? Pues el manual de instrucciones lo escribe el diseñador, el creador o el inventor del aparato, que es la persona más idónea para indicarnos el buen funcionamiento de ese aparato. Es la persona que tiene toda la autoridad para decirnos para qué fue hecho ese aparato y cómo se utiliza al 100% para que nosotros no desperdiciemos su utilidad. Entonces, si para cosas tan triviales como un electrodoméstico, un mueble modular, Dios puso en los seres humanos la inteligencia y el sentido común de hacer manual de instrucciones para que nosotros podamos utilizar todos estos inventos, imagínense si Él no nos iba a dejar un manual de instrucciones para la creación más grande del mundo, que es el ser humano. Es verdad. Dios, el creador del universo, el creador del ser humano, nos dejó un manual de instrucciones para la vida que tiene el mismo objetivo de los manuales que nosotros vemos al comprar un celular o un electrodoméstico, mostrarnos cómo funciona correctamente. Y el manual de instrucciones para la vida, que es la Biblia, es la que nos enseña cómo debe funcionar correctamente nuestra vida. Ahora entienden ustedes por qué está pasando lo que está pasando en el mundo, porque la mayoría de los seres humanos no han leído el manual de instrucciones, están subutilizando la Biblia o están utilizando la vida de la manera incorrecta. Muchas personas que tienen a la mano el manual de instrucciones no se han tomado el trabajo, como muchas veces lo confieso, uno hace eso con algún dispositivo nuevo que compre y no estudia uno el manual de instrucciones y a veces uno lo daña o simplemente no lo utiliza como el inventor quisiera que se utilizara. Entonces, la importancia
del manual de instrucciones en la vida es vital para tener calidad de vida, para tener vida plena y por eso la importancia del estudio de la Biblia. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué significa Biblia? La palabra Biblia simplemente significa libros. Y de ahí viene la palabra biblioteca, porque la Biblia es una colección de 66 libros. Es decir, escogieron por obra de Dios, por la soberanía de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Dios es el autor de estos 66 libros y Él utilizó simplemente escribas humanos para que nosotros pudiéramos tener acceso a este mensaje de Dios. Son 66 libros diferentes lo que conforman la Biblia. Lo primero que tenemos que saber nosotros para poder entender la importancia de la Biblia, pero ya la hablamos, no hablemos simplemente desde el punto de vista espiritual, que es vital, sino simplemente desde el punto de vista lógico y de sentido común del manual de instrucciones. Ya vimos la importancia de tener un manual de instrucciones para el buen funcionamiento de cualquier cosa y definitivamente para el buen funcionamiento de de la vida tenemos un manual de instrucciones. Pero no solamente eso, la Biblia es un libro único. Y cuando nos referimos que la Biblia es un libro único, quiere decir que es un libro uno y especial, singular, es decir, que está solito, diferente de todos los otros, que no tiene igual o semejante. ¿Qué hace a los diamantes valiosos? Porque los diamantes son escasos y son difíciles de conseguir. Imagínense ustedes no solamente que haya pocos, sino que solamente hay uno de esa especie tan magnífica. Tiene todo el valor del mundo porque no hay en toda la historia de la humanidad un libro que se le compare a la Biblia. Entonces, quitando de lado la parte espiritual, que definitivamente es lo más importante, pero para aquellas personas que siempre están a la defensiva y desde el principio, sin querer escuchar ninguna explicación, quieren sacar de lado la Biblia como algo tan importante, simplemente pónganle un poquito de lógica y de inteligencia. Si no tiene valor, algo que es único en la vida. Tiene todo el valor del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, ya deberían ustedes tenerla a la Biblia no en los estantes de su biblioteca como un libro cualquiera, sino en el lugar más importante, no solamente de su biblioteca, sino también de su vida. ¿Por qué decimos que la Biblia es un libro único? Analicemos desde varios puntos de vista. La Biblia, definitivamente, cuando nosotros hablamos que es un libro único, vamos a llegar a una única conclusión, van a verlo, y es que la Biblia es un libro sobrenatural, no es de este mundo. ¿Por qué? La Biblia es un libro único en su continuidad. Cuando estamos hablando de continuidad se refiere al vínculo que mantienen todos los libros. Les decía que la Biblia está compuesta por 66 libros escritos por diferentes autores y sin embargo hay un vínculo entre todos esos 66 libros, lo que definitivamente la hace única. Yo los reto a ustedes que en su biblioteca cojan tres libros nomás al azar, tres libros, a ver si entre esos tres libros puede haber una continuidad, un vínculo absolutamente entre los tres libros desde el principio al fin de de todos los temas. De pronto, si ustedes tienen su biblioteca bien organizada y tienen la sección de contabilidad, la sección de administración, pues cogen varios libros al azar y hay algún tema en común, pero que haya un vínculo total, una continuidad total en los tres libros, les aseguro que no la van a encontrar. En la Biblia, a pesar de ser 66 libros diferentes, encontramos ese vínculo total. Inicialmente la Biblia no fue escrita como la tenemos nosotros en nuestra mano en este momento, sino eran rollos escritos en papiro, en pergamino, con tintas sacadas de flores, de árboles, materiales súper perecederos que había que conservarlos muy bien. Y entonces para cada libro existía un rollo diferente. Después, cuando empezaron a compilarse en todos estos rollos en un solo bloque,
toque y se empezó a escribir ya en un material un poco más durable, en el cuero, en la vitela. Ya se conocen como los códices, que ya están cosidos, se están utilizando tintas de diferentes colores, manuscritos muy hermosos, muy lujosos. Y ya cuando llega la imprenta, estos mismos códices, pero ya después de la imprenta, es lo que nosotros conocemos como libros. Entonces, la Biblia sigue esta misma historia, de la historia del libro. Primero son rollos, después encontramos códices y por último la Biblia como la tenemos nosotros en este momento, que es un libro ya con los 66 libros unidos en un solo tomo. Resulta que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Ustedes no van a encontrar absolutamente ningún otro libro en la historia de la humanidad, por más que hayan durado en escribirlo, que haya durado tanto tiempo como la Biblia. Desde el año 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, recopila absolutamente toda la historia de esa época. Fue escrita a lo largo entonces de 60 generaciones y participaron más de 40 autores que ni siquiera se conocieron entre ellos, pero definitivamente escribieron en un vínculo perfecto sobrenatural que solamente nos lleva a la conclusión que fue el mismísimo Dios que inspiró cada una de las letras que nosotros encontramos en la Biblia. Los escritores eran de todas las clases sociales, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, y sin embargo vemos unas enseñanzas mucho más profundas que cualquiera de este tipo de personas pudiera tener en su vida diaria natural. Fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. La gente que escribió estaba triste, estaba alegre, estaba en momentos de desesperación y sin embargo no se vio afectada el mensaje. Fue escrita en tres continentes, en Asia, en África y en Europa. Y desde ya les cuento que América no se ve por ninguna parte en la Biblia. Tres continentes participaron en la construcción de la Biblia. Algo muy importante, la Biblia fue escrita en tres idiomas. Los idiomas originales de la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Hay algunos pasajes que son escritos en arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, no el griego que se habla hoy en día, ni el griego clásico de los filósofos de Aristóteles, no. El griego koiné significa el griego del pueblo, el griego básico, el griego que hablaba la gente común y corriente. Entonces recuerden, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hay algunos pasajes en arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Eso es muy importante porque parte de uno poder entender la Biblia es que nosotros también entendamos cómo funcionan estos idiomas originales, porque como son tan antiguos, la cantidad de palabras que ellos utilizan no eran muchas. Nuestros idiomas modernos tienen muchas más palabras, podemos encontrar más sinónimos. En estos idiomas tan antiguos no, entonces una sola palabra podría tener muchísimos significados. Al traducirla a los idiomas actuales, la verdad, los eruditos se vieron a gatas a veces de cómo traducir algo tan profundo en algo más sencillo y a veces se quedaron cortos. Por eso la importancia de nosotros estudiar varias versiones y por eso siempre cuando estudiamos la Biblia, en algún momento vamos a los idiomas originales y decimos, mire, esta palabra aquí viene del griego tal o del hebreo tal y significa y damos una definición mucho más profunda que la que encontramos en nuestras Biblias modernas. Entonces, pues lo más importante es saber los idiomas originales para así poder hacer un estudio más profundo. Y algo importantísimo es que su contenido causa controversia, es decir, crea opiniones contrarias. Siempre que ustedes estén en un grupo y empiecen a hablar de la Biblia, va a haber gente que la va a defender, que va a hablar de la Biblia con amor, pero también va a haber gente que se ofende, que la ataca, que le da rabia, que la odia. Absolutamente ningún libro, se los aseguro, cuando se habla de ese libro, causa esa controversia tan impresionante que ha llevado inclusive a guerras, a divisiones familiares, como lo causa el estudio de la Biblia, porque definitivamente tiene un poder sobrenatural en las vidas humanas. Y lo más importante de todo, chicos, esto quiero que lo tengan muy en cuenta, a pesar de todo lo que les he dicho, más de 1500 años escribiendo, las 60 generaciones, más de 40 autores con todas estas cualidades tan diferentes de los autores, hay una sola
sola historia en desarrollo. El paraíso perdido del Génesis se convierte en el paraíso recobrado del Apocalipsis. El único tema que habla la Biblia es eso, chicos, que nosotros perdimos algo. Eso nos lo cuenta Génesis. Y en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos dice cómo recuperar ese algo. Todo el intermedio es arandelas, es todas las oportunidades que Dios nos dio para recuperar eso perdido. Y eso es lo que se conoce como la redención o salvación del ser humano, que es lo más importante para cualquier persona, para cualquier ser humano. Lo más importante, el propósito más grande de su vida es saber que perdimos algo y que lo podemos recuperar. Y que es lo más importante porque es lo que nos va a llevar a tener una vida eterna y plena. Y que la única manera de recuperar eso que perdimos se llama Jesucristo. Eso es todo lo que nos cuenta la Biblia. Es única la Biblia porque también es única en su traducción. Es que está en primer lugar absolutamente en todo. Si tú querías en la antigüedad leer un libro, tenías que aprender el idioma en que estaba escrito ese libro porque los libros no se traducían de un idioma a otro, sino que había que estudiar el idioma. El primer libro en traducirse de un idioma a otro fue, sí, señores, la Biblia. Esa Biblia se tradujo en el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Permítame un segundo. Espérate. Ay, chicos, les ofrezco una disculpa. Soy mamá ante todo y mi hijo vive en Nueva Zelanda, entonces me estaba llamando y la verdad, los que son papás y sobre todo las mamás sabemos que, que definitivamente tenía que contestar la llamada. Pero aquí seguimos, entonces permítame nuevamente comparto. Espero que sigamos en donde habíamos quedado. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Aquí estamos. Entonces estábamos hablando. A ver que me quedaron otra vez estas flotantes. Ya las escondí. Listo. Estábamos hablando entonces que la Biblia es única en su traducción porque el primer libro en traducirse de un idioma a otro, que fue el Antiguo Testamento, del hebreo al griego, fue la Biblia que se llama la Septuaginta o Biblia de los 70 o LXX. Se tradujo del año 250 antes de Cristo hasta el año 150 antes de Cristo. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué la Biblia es única? Ah, bueno, la Biblia entera se ha traducido a más de 2000 idiomas y dialectos. Ustedes no van a encontrar ningún libro en la historia de la humanidad que se haya traducido a tantos idiomas y sobre todo dialectos nativos. No tienen ningún libro que se haya traducido tanto. La Biblia es única en su circulación. Cuando Gutenberg inventó la imprenta en 1450, adivinen cuál fue el primer libro que se imprimió en esa invención, que aunque dicen que fueron los chinos los que inventaron la imprenta, pero como ellos inventaban cosas y no le decían a nadie, entonces pues se le atribuyó a Gutenberg. Sí, señores, primer libro que se imprimió fue precisamente la Biblia, el primer libro impreso. Esa Biblia que se imprimió en la imprenta de Gutenberg se llamó la Vulgata Latina y latina porque ya se había traducido entonces al latín. Vulgata no es de vulgar, sino de vulgo, es decir, que era el latín que hablaba el pueblo. No confundan entonces, la primera Biblia en traducirse de un idioma a otro fue la Septuaginta y la primera Biblia en imprimirse, el primer libro en imprimirse fue la Biblia Vulgata Latina. ¿Listo? La Biblia es única en sus enseñanzas. Ustedes no van a encontrar ningún libro que al mismo tiempo les cuenten historias, es decir, cosas del pasado, les cuenten profecías, es decir, cosas del futuro y personalidades, biografías reales de sus protagonistas. Libros de historia van a encontrar en muchas partes, pero no que al mismo tiempo les cuenten las cosas que van a suceder. Y también los reto, busquen cualquier libro religioso de los que se dicen libros sagrados y nunca van a encontrar que hablaron del nacimiento, de cuándo iba a nacer o cuándo iba a morir o dónde o cómo de cualquiera de sus protagonistas, cosa que sí tiene la Biblia. Y biografías de sus personajes contando lo bueno y lo malo. Vemos muchas biografías de grandes personajes de la historia que siempre les han cambiado, tiene arandelas, tienen adornos para hacer sus vidas más llamativas y atractivas. En la Biblia nos cuentan la historia de los personajes con sus grandes defectos y con sus grandes cualidades.
La Biblia es única en su influencia. Mire, la Biblia podría reconstruirse a partir de las citas que de ella hay en las estanterías de la biblioteca, de las bibliotecas públicas. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir todo esto? Supongamos que la Biblia desaparece del mundo. No encontramos ni una sola Biblia en cualquier rincón del planeta Tierra. Las desaparecieron las Biblias. ¿Saben qué podríamos hacer? Podríamos volver a reconstruir toda la Biblia de tanto que la citan otros autores, no solamente en literatura, sino en la pintura, en todas las manifestaciones del arte. Citan tanto a la Biblia, la han citado tanto que pudiéramos volverla a reconstruir. Para muestra un botón, acabamos de terminar absolutamente todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo leído, y está en YouTube. Es decir, que si desapareciera la Biblia física, la podríamos reconstruir de todo lo que podemos encontrar en Internet. No hay ningún libro que tenga esa influencia. Les recomiendo mucho un libro de un autor de la India que se llama Vishal Mangalwadi, que se llama El libro que dio forma al mundo. Cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Por favor, léanlo para que tengan un anexo de la magnitud de la influencia que tiene la Biblia y de la importancia de este libro para la humanidad. La Biblia es única en su supervivencia. Les contaba que los materiales en que se hizo inicialmente eran súper perecederos. Fuera de eso, han tratado de quemarla, de prohibirla, de ponerla fuera de la ley, decir que enloquecía, que es mentira, que ha sido manipulada por los hombres, que, bueno, si ustedes hablan con su abuelita, le van a decir que no leían la Biblia porque los que leen mucho la Biblia se enloquecen, que siempre han tenido una Biblia en su casa, pero bajo llave o nadie la toca. De todo le han inventado a la Biblia. Y sin embargo, nosotros podemos concluir, si este libro no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido. Cada imperio que llegaba, lo primero que quería hacer era destruir totalmente la Biblia. Y sin embargo, la Biblia es amada por millones de personas, ha sido leída por millones de personas, estudiada por millones de personas y ha transformado la vida de millones de personas, empezando por la mía y por la tuya, de los que ya han estudiado y leído la Biblia. Cuando uno cree en la Biblia, es salvo. Por eso, cree en la Biblia para ser salvo. Lee la Biblia para ser sabio y practica la Biblia para ser santo. Si tú quieres ser salvo, ser sabio y ser santo, tienes que creer, leer y practicar el manual de instrucciones que nos dejó nuestro Creador para tener vidas plenas y eternas. Y ya viendo la importancia de la Biblia, otro tip muy importante que nosotros debemos tener es cómo estudiar la Biblia. Dios es un Dios de orden y también ha puesto en orden de cómo debemos estudiar la Biblia. Y aquí es donde entra una rama que se llama hermenéutica. Hermenéutica es el arte de interpretar libros o textos. También los abogados y los que estudian leyes saben de qué estoy hablando. En la teología es el estudio de reglas y principios que nos facilitan la interpretación de los textos bíblicos. Es decir, que hay unas reglas para poder estudiar correctamente la Biblia y se llama hermenéutica. Dios en su sabiduría y en su soberanía le plació poner todas las instrucciones en un manual, pero como fichas de rompecabezas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres saber Dios qué nos enseña acerca del perdón, por ejemplo, o de las finanzas, Él puso todo lo que nos quería enseñar sobre el perdón como fichas de rompecabezas, no en un solo libro ni en un solo pasaje, sino en toda la Biblia. Es decir, si tú quieres saber qué piensa Dios sobre el perdón, tienes que leer desde Génesis hasta Apocalipsis y conseguir las fichas, los versículos que hablan de ese tema. Entonces tú vas recopilando. Hablando, si quieres saber sobre el perdón o quieres saber sobre el matrimonio, sobre el sexo, sobre las finanzas, tú buscas cada versículo que hable del tema que tú estás estudiando y juntar cada una de esas fichitas. Ya cuando consigues la última ficha, es decir, ya estás en el Apocalipsis, ya puedes entonces tener
todo el cuadro completo. Lo que pasa es que a estas alturas de nuestra historia, cuando ya han pasado 6000 años de vida del ser humano y tenemos la Biblia, pues ya han pasado muchos teólogos que nos han ayudado y nos han hecho la tarea y por eso nosotros ya podemos encontrar temas completos, estudios completos. Lo importante es que hasta que nosotros no encontramos la última ficha, no podemos saber realmente qué significa o qué es lo que Dios nos quiere decir. Hasta que encontramos el último versículo que habla de ese tema, es que podemos ver el panorama completo, porque cuando no tenemos todas las fichas del rompecabezas, podemos llevarnos una sorpresa y pensar que el cuadro o la verdad es una cuando es totalmente diferente a lo que nos esperábamos. Puede ser algo muy azulito y pensábamos que era un sol, un cielo hermoso azul y encontrarnos con otra cosa. De ahí viene la enseñanza del Salmo 119, 160 que dice, la suma de tu palabra es la verdad. Tú quieres saber la verdad de Dios, tienes que buscar todas las fichas del rompecabezas, ponerlas todas juntitas, sumar toda su palabra y ahí es donde encontramos la verdad en la suma desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso nosotros tenemos que estudiar los contextos. ¿Qué es el contexto? Cuando tú quieres saber qué significa un versículo o qué significa un pasaje, tú puedes leer el versículo únicamente y la Biblia es tan poderosa que un solo versículo nos puede dar mucha enseñanza. Pero ojo, cuidado. Para poder entender verdaderamente ese versículo, tenemos que conocer el contexto, es decir, leer los versículos que están antes del versículo que nosotros queremos estudiar y los versículos que están después. De ahí viene una frase que es muy común dentro del mundo evangélico que dice, un texto fuera del contexto es puro pretexto, porque cuando tú no tienes en cuenta los pasajes anteriores o posteriores al versículo que tú quieres aprender, como es tan poderosa la palabra de Dios, puedes llegar a una conclusión errónea y de ahí sacar una doctrina diferente y de ahí nacen las grandes sectas. Muchas religiones falsas nacen precisamente de haber tomado un pasaje de la Biblia, una porción de la Biblia, no haberla estudiado completamente como todas las fichas de con todas las fichas de rompecabezas y sacar una enseñanza que no era la correcta. Fuera de eso, hay que tener en cuenta los contextos o las reglas de interpretación. Hay una regla que se conoce como la regla de reglas o la regla de oro, que es el principio de autointerpretación. Es decir, que la Biblia es su propia intérprete. Nosotros debemos dejar a la Biblia interpretarse a sí misma. Con un ejemplo entendemos muchísimo mejor. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 dice, y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Si nosotros queremos interpretar qué significa dragón, sin ninguna otra ayuda podemos llegar a conclusiones erróneas. Muchas personas dicen, ah, no, el dragón se refiere a China, lógico, en China, imagínense, el dragón es el símbolo de China, o el dragón puede estar hablando simplemente de mitología, de algo que no existe. Primero apliquemos la regla de oro, que la Biblia se explica a sí misma, porque resulta que unos versículos más adelante, en Apocalipsis 12:9, nos dice exactamente qué significa dragón. Nos dice, y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, siempre que nosotros en la Biblia leemos la palabra dragón, sabemos que se refiere a Satanás. Y aquí nos enteramos que Satanás, dragón, serpiente antigua, diablo se refieren a la misma persona, al gran enemigo de Dios y de los seres humanos. ¿Listo? Otro ejemplo. Está en Apocalipsis 17:1-10 que dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí hay mucho simbolismo, entonces podríamos escoger cualquier cosa para dar la explicación, pero digamos, ¿qué significa eso de que está sentada sobre muchas aguas? ¿Qué significa muchas aguas? Puede ser tantas interpretaciones, pues unos versículos más adelante nos explica qué significa muchas aguas. En Apocalipsis 17:15 dice, además el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son
pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Súper claro, ¿no es cierto? Si ven, no tenemos que matarnos la cabeza. Cuando habla de muchas aguas se refiere a multitudes, naciones, pueblos, ciudades y lenguas. Entonces, la Biblia se explica a sí misma cuando nosotros la escudriñamos y damos tiempo a estudiar cada versículo y saber qué explicación nos da de algo que de pronto no hayamos entendido. Y fuera de eso hay que tener en cuenta los cuatro grandes contextos. Primero, el contexto literal. El pasaje significa literalmente lo que está diciendo. Es decir, cada vez que ustedes cojan un pasaje, un versículo de la Biblia, tienen que pasarlos por estos cuatro filtros, por el tamiz. Si analizar el pasaje, si está hablando literalmente. Por ejemplo, cuando yo les digo, hablo de una bala perdida, no quiere decir que pobrecita la balita se perdió. No, eso es algo simbólico que tiene otro significado diferente, no lo podemos tomar literal. Hay versículos en la Biblia que son literales y no tienen ninguna otra explicación. Por ejemplo, Éxodo 20:15 nos dice, no robes. ¿Qué significa no robar? Pues no robar, no robar, no hurtar, no coger las cosas ajenas. No tienen ahí no hay ningún simbolismo, no tiene ninguna otra explicación. Por ejemplo, Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Este es un texto literal. No hay ningún simbolismo. No hay ninguna alegoría, no hay que dar ninguna explicación, tal como nos lo está explicando, es el significado. El otro contexto que tenemos que tener en cuenta se llama el contexto histórico y es súper importante para comprender la Biblia. Hay que analizar el mensaje a quién va dirigido, si va dirigido a un grupo específico, a una época específica, a un lugar específico. Por ejemplo, Levítico 15:19 nos dice, cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Tenemos que analizar este pasaje desde el punto de vista histórico. ¿Es viable hoy en día hacer esto en las iglesias? Que un ujier o un anfitrión, una persona en la puerta le esté preguntando a las mujeres si tiene su periodo menstrual y si lo tiene no puede entrar a la iglesia. Es absurdo, ¿no es cierto? Es ilógico. Hay que ponerle sentido común también al estudio de la Biblia. Entonces analizamos, no, esto fue escrito para una época especial, a un grupo especial. Recordemos que el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, de esclavitud. Estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Pensemos que en esa época, miren, no había antibióticos, no había penicilina, no había papel higiénico, no había acueducto, no había toallas higiénicas. Había una multitud de 3 millones de personas viviendo juntas y casi todas las reglas y las leyes de Levítico son leyes de higiene para evitar precisamente epidemias, o si no el pueblo de Israel se hubiera acabado antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, para evitar contaminación y epidemias, habían estas reglas tan estrictas que era para ese momento y para ese pueblo y ese lugar que no tienen aplicación hoy en día. Otro ejemplo, Primera de Corintios 14:34. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Ay, si eso se pusiera en práctica hoy en día, yo creo que muchos hombres estarían felices, pero no. No estaría yo tampoco aquí trabajando ni pudiendo enseñar en la iglesia, en el instituto bíblico. Tenemos entonces que analizar el contexto histórico. ¿A quién le está hablando Pablo? Le está hablando a la iglesia que está en Corinto, que tuvo tantos problemas porque venían de una mitología griega, de un matriarcado y habían muchos problemas. ¿Sí ven? Entonces tenemos que analizar la historia a ver si eso que está hablando tiene verdaderamente aplicación en el día de hoy. El otro contexto es el contexto simbólico, es decir, que el mensaje utiliza símbolos o alegorías para explicar algo. En Apocalipsis 12:15 nos dice, la serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Si nosotros tomáramos este versículo literalmente, explicaríamos algo así como el dibujo. Vean, si alguien se distrajo, vean el dibujo. Estamos viendo a una serpiente que arroja agua por su boca persiguiendo a una mujer. Eso sería si fuera literal, pero no tiene lógica este mensaje. Recuerden, sentido común, aunque es el menos común de los sentidos. Entonces,
Entonces, cuando nosotros, los que acaban de terminar conmigo el estudio del Apocalipsis, saben que es netamente simbólico y que tenemos que hacer una traducción simultánea. Ya sabemos que serpiente, lo estudiamos ahorita, se refiere a Satanás. La mujer se refiere a la nación de Israel y cuando se habla de corrientes que arrastran se refieren a guerras, a grandes ejércitos. Entonces, el significado cuando se hace la interpretación es muy diferente a lo que hubiéramos interpretado si lo cogemos desde el punto de vista literal. Y el último contexto es el contexto virtual, que es muy hermoso porque el mensaje da una enseñanza personal e individual a los que estudian la Biblia. El Señor nosotros somos hijos de Dios. El Señor nos habla individualmente y lo que me habla a mí a través de un pasaje, de un versículo, el mensaje de pronto no es lo mismo del mensaje que te quiere dar a ti. Es personal, es individual porque es una relación íntima y personal con nuestro papá, con el Dios creador. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, primero le pido al Espíritu Santo que me dé todo el entendimiento y lo que Dios me quiere hablar a mí. Cuando hacemos estudios en grupo, pues nos habla el grupo, pero cuando estudio la Biblia personalmente, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Acuérdense que el devocional que nosotros hacemos por la mañana es una conversación, no es un monólogo. Yo hablo con Dios con mis palabras en oración, pero Él me contesta a través del manual de instrucciones, a través de la Biblia. Espero que eso les haya quedado entonces súper claro. Deuteronomio 29:29 me encanta porque es una aclaración de todo lo que hemos estado viendo ahorita. Dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Tenemos que tener en cuenta que por más que nosotros apliquemos correctamente la hermenéutica, tengamos la guía del Espíritu Santo, seamos muy juiciosos en escudriñar las escrituras y todo el resto de nuestra vida estemos estudiando la Biblia, siempre va a haber cosas que no vamos a entender. En una versión más moderna, si ven, mire, aplicar aquí hermenéutica a otras versiones, en la traducción en lenguaje actual, este mismo versículo dice, hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce. Pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Hay cosas que Dios mantiene en secreto simplemente porque es Dios, porque Él quiere hacerlo. Pero yo creo más que Él querer mantenernos cosas ocultas es porque así nos las explicara, nosotros no entenderíamos porque nuestra mente es muy limitada. Pero hay cosas que nunca vamos a entender y no tenemos que ni ponernos bravos con Dios, ni pensar que no somos espirituales porque hay cosas que no entendemos. Siempre hay cosas que no vamos a entender, muchas cosas que no vamos a entender, pero si Dios quiere, en algún momento vamos a tener un conocimiento más profundo de todo lo que Dios nos dejó aquí en el manual de instrucciones. Entonces, siempre tengan en cuenta esto. Lo importante aquí, chicos, es que si hay muchas cosas en la Biblia que nosotros entendemos, practiquemos eso, estudiemos eso, lo que entendemos y lo que no entendemos, dejémoslo para más adelante. Hay muchas cosas que entendemos y que debemos estudiar a mayor profundidad para ponerlo en práctica. Dediquémonos a las cosas que entendemos. Pasando ya en algo más general, de pronto hay alguien, ¿por qué no? Y qué alegría tener a alguien que jamás en la vida haya tenido una Biblia en su mano. Les cuento que la Biblia está dividida. Primero, la Biblia, ya les decía, son 66 libros que en un inicio pues estaban los 6 rollos, 66 rollos aparte, y ahorita tenemos la ventaja de tener esos 66 libros en un solo tomo. Está dividido en dos testamentos que también se pueden llamar pactos. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto consta de 39 libros. El primero es Génesis, el último es Malaquías y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto consta de 27 libros. El primero es Mateo y el último es Apocalipsis. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto se nos cuenta la historia desde la creación del mundo hasta el regreso del pueblo de Israel de Babilonia. Ahí se acaba la historia del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto nos cuenta la historia desde el nacimiento de Jesucristo, el Mesías, hasta la Nueva Jerusalén, es decir, algo que todavía no ha sucedido. Todavía hay cosas en la Biblia que todavía no han pasado y por eso la importancia de estudiar esos libros proféticos. Cada libro está dividido en capítulos.
Pero resulta que la Biblia fue organizada en capítulos hasta el siglo XIII por un teólogo llamado Estefan Lacton o Esteban Lacto, que era canciller de la Universidad de París. Y sobre el texto de la Vulgata Latina por el año de 1226, simplemente para facilitar el estudio, él dividió los libros en capítulos, es decir, que los originales no tenían capítulos. Y cada capítulo está dividido en versículos y ocurre lo mismo. Fue Robert Einstein hasta el año más o menos 1551 que introdujo un Nuevo Testamento griego ya con versículos. Entonces, inicialmente no teníamos la Biblia así, pero es simplemente para facilitar el estudio. Y es muy importante también para entender la Biblia hablar sobre el canon de la Biblia. La palabra canon simplemente significa lista. Y cuando nosotros hablamos del canon bíblico, estamos hablando de la lista oficialmente aceptada de libros. ¿Por qué nosotros estudiamos 66 libros? ¿Por qué son esos libros? ¿Por qué no son 65? ¿Por qué no son 67? Entonces, canon significa lista. Cuando en la Iglesia Católica canonizan a una persona es que lo meten a la lista de los santos. Ellos creen en eso, simplemente para que entiendan qué significa la palabra canon. Entonces, existen varios canon bíblicos. En la religión católica, bueno, el más importante es el canon o la lista oficial de los libros sagrados de los judíos. Ya después van a entender por qué es tan importante para nosotros el canon judío. Ellos aceptan 39 libros, es decir, nuestro Antiguo Testamento. No aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. Los judíos no tienen el Nuevo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, su libro sagrado está compuesto por 39 libros. Después, la Iglesia Católica, tanto como la Ortodoxa, recuerden que la Iglesia Católica tuvo un cisma, tuvo una división y están los católicos y los ortodoxos. Ellos tienen el mismo canon que son 46 libros. Del Antiguo Testamento son 46 libros y del Nuevo Testamento son 27 libros. En total son 73 libros. El canon que nosotros manejamos por ser evangélicos protestantes son de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, es decir, 66 libros. Entonces, de la Biblia católica a la Biblia evangélica, la diferencia, la Biblia católica tiene 73 libros, nosotros tenemos 66 libros, la diferencia es por unos libros que se conocen como los libros apócrifos o libros deuterocanónicos, y los que ya vieron el estudio del Antiguo Testamento y algunas clases del Nuevo Testamento, remítanse entonces allí a esas clases para los que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, porque ahí hablamos de los libros apócrifos. ¿Listo? El canon del Antiguo Testamento, nuestro Antiguo Testamento, es exactamente igual al libro sagrado de los judíos, al canon hebreo. Nuestro Antiguo Testamento es el canon hebreo, es decir, el libro sagrado de los judíos, que a diferencia de muchos, yo sé que si yo les pregunto a ustedes cuál es el libro sagrado de los judíos, la mayoría me van a decir la Torá. No. El libro sagrado de los judíos se llama Tanakh. Lo que pasa es que no se sientan mal los que dijeron la Torá, lo que pasa es que la Tanakh, que simplemente es un acrónimo o una sigla de las tres divisiones que tiene el libro sagrado de los judíos. Me explico. El libro sagrado de los judíos, es decir, Tanakh, está dividido en tres grandes partes. La primera parte y más importante para los judíos se llama Torá. Por eso muchos creen que el libro sagrado de los judíos es la Torá, pero no, eso es una respuesta incompleta. El libro sagrado de los judíos se llama Tanakh. La primera parte se llama Torá, la segunda parte se llama Nevi'im y la tercera parte se llama Ketuvim. Cuando hablo de acrónimo es que la palabra Tanakh salió utilizando la primera letra de sus subdivisiones. Entonces, de la Torá tomaron la T, de Nevin tomaron la N y de Ketuvim tomaron la K. Simplemente le añadieron las vocales y quedó Tanakh. Torah significa la ley, Nevin significa los profetas y Ketuvim significa escrituras o salmos. Vamos a explicar muy brevemente cada uno de estos simplemente para que no estemos tan perdidos en lo que vamos a empezar a estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, la primera parte de la Tanakh, es decir, la Torá, que significa en español la ley, está compuesta por los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Deuteronomio. Estos libros fueron escritos por Moisés y son los libros más sagrados y más importantes para los judíos.
la Torá. Por eso es que son los que más se estudian hoy en día y eso es un error porque hay ciertas ramas del judaísmo que no tienen en cuenta las otras dos subdivisiones y por eso tienen una enseñanza tan incompleta. En fin, entonces la Torá está compuesta por lo que es nuestro Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. La segunda subdivisión, Neviín, significa los profetas. A su vez está subdividida en dos partes. Neviín comprende los profetas anteriores, Josué, jueces, Samuel y reyes, y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Nosotros tenemos exactamente los mismos libros con unas diferencias. Nosotros dividimos Samuel y Reyes en Primera de Samuel y Segunda de Samuel y Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Los judíos no tienen esa subdivisión, sino es un solo libro. Y aquí hay algo que nosotros no tenemos, que en los profetas posteriores, que es el libro de los 12. Ah, primero les aclaro algo. ¿Qué es esto de profetas anteriores y profetas posteriores que en nuestra Biblia no está esa división? Resulta que uno de los eventos más importantes para los judíos es cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Eso marcó un antes y un después en la historia de los judíos. Entonces, cuando se habla de profetas anteriores, son profetas, hombres de Dios enviados por Dios antes del cautiverio en Babilonia. Y cuando se habla de profetas posteriores, se está hablando de aquellos profetas enviados por Dios después del cautiverio en Babilonia. Este último cuarto de los 12, que nosotros no tenemos ningún libro que se llama Los 12, es simplemente porque nosotros en nuestra Biblia lo tenemos como los 12, los dicen los judíos, pero nosotros los tenemos como nuestros profetas menores. O sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces ellos tienen estos 12 libros que son muy corticos, hay libros que son solamente de una página, los tienen en un solo tomo, nosotros los subdividimos, por eso nosotros tenemos más cantidad de libros, pero son exactamente los mismos, simplemente que subdividimos algunos y los 12 pues los separamos, tenemos, ahí nomás tenemos 12 libros más, pero son exactamente los mismos libros, ¿listo? Espero que me estén entendiendo. Y la última parte de Tanakh es Ketuvim, que significa las escrituras o salmos. Está subdividido en tres partes: los libros poéticos, que son Salmos, Proverbios y Job; los 5 rollos, que son Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés; y los históricos, que son Daniel, Esdras, Nehemías, lo tienen como un solo libro, y Crónicas. Quiero que noten que Daniel no está dentro de los libros proféticos porque Daniel no es considerado un profeta, aunque está lleno de profecía el libro de Daniel, sino es un libro histórico. Detallitos para que podamos comprender mejor la Biblia. ¿Listo? Entonces, esa es la Tanakh, nuestro Antiguo Testamento. Nosotros simplemente dividimos en 5 partes el Antiguo Testamento. La ley, que es nuestro mismo Pentateuco, los primeros 5 libros. Después tenemos los libros históricos, tenemos los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. No porque sean mayor o menor en calidad, sino simplemente es por la cantidad de escritos. Es decir, los profetas mayores son aquellos libros más gruesos, que los profetas que escribieron más, mayor contenido. Los profetas menores porque son libros muchísimo más cortos. Esa es la diferencia. Entonces, ese es nuestro Antiguo Testamento igual al libro sagrado. Y ya estudiamos, acabamos de estudiar nuestro canon del Nuevo Testamento. Recuerden que los acontecimientos en el Nuevo Testamento fueron escritos directamente por testigos presenciales a través de cartas. Entonces, nuestro Nuevo Testamento, nuestro canon, nuestra lista de libros del Nuevo Testamento comenzó como cartas y a través de concilios entonces y por la guía del Espíritu Santo tenemos los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento que los acabamos de estudiar: los evangelios, los libros históricos, las 13 cartas paulinas, las cartas generales y nuestro libro profético, el Apocalipsis. Entonces, así está compuesta nuestra Biblia. Y chicos, entonces vamos a empezar nuestro estudio. Ya terminamos hoy nuestro estudio nuevamente de los libros del Antiguo Testamento por el principio, como debe ser, con los libros de la ley. Y Dios mediante, les decía yo que los libros de la ley son nuestro Pentateuco. La palabra penta significa 5. Y como es lógico, entonces vamos a empezar por el principio y dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a empezar con el estudio del primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento, que es el Génesis. Listo. Entonces, espero que esta pequeña introducción con interrupción, nuevamente les ofrezco disculpas, pero mamá es mamá. Em,
Vamos entonces dentro de 8 días, Dios mediante, a continuar, a empezar con el libro del Génesis. Espero que hayan disfrutado esta explicación, que la hayan entendido. Si no la repiten, acuérdense que se pueden comunicar conmigo. Que tengan una hermosa, hermosa semana. Bendiciones.